básico consistió prácticamente en el contenido, el cuerpo del escrito, del decreto, que se emitió precisamente con la firma de la presidencia, que han estudiado el punto. Que lo del territorio fue un acto de la presidencia que se circunscribió en el contexto de la colonización de tierras más al sur de la costa de la tribu y de las cuestiones que surgieron precisamente de la influencia del yaqui dentro de la defensa de esos territorios y cómo también se aplican políticas de Estado que se aplican de manera contundente. No quiero extenderme porque ustedes tienen el antecedente de la diáspora que ocurre en la tribu, política de Estado, de exterminio sobre la tribu, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí quiero resaltar es este plano. No sé si lo noten, si podemos apagar un poquito las luces de acá para que se pueda notar, pero este plano es el sistema de presas que ya se tenía contemplado desde el año de 1926, desde el año de 1936, por la Comisión de Irrigación de aquel entonces, en donde ya se proyectaban los actuales embalses de las aguas de la cuenca del río Yaqui. Cárdenas conocía perfectamente este antecedente y el tratado que realiza Cárdenas sobre territorio y agua, que son las partes del documento que les digo sobre el decreto cardenista de 1940, resulta esto, pues. Es decir, el Estado tenía conocimiento de qué cosa iba a pasar con esas aguas. Por tanto, el territorio ya que en aquel entonces estaba ocupado ya por gente particular, gente militares. Incluso había canales de irrigación, el canal Bull es uno de ellos. Esa gente tuvo que salir del territorio. ¿Por qué? Porque lógicamente había algunas presiones de la misma sociedad civil del Estado, de lo militar de aquel tiempo. Como le dije hace rato, la década del 30 no es una década que esté muy estudiada. ¿Quieres participar en el encuentro? Independientemente, existe el hecho sobre la cuestión del documento básico. Si le puede dar a la siguiente. Este plano que tenía la compañía Richardson, el que construyó en 1904, y si se fijan, esta parte que les apuntaron aquí era los límites de lo que concebía la Richardson en su proyecto. Más es la isla de Lobos y la tribu, sí, no tengo buen pulso, pero la tribu más o menos, si notaron el plano hace rato, esta dirección es la que sí. Entonces, pues esa es la cuestión, ¿no? ¿Cómo estaba proyectado el uso de las aguas? ¿Cómo estaba proyectado el uso del suelo, la explotación de esta tierra? Y cómo estas estaban traslapadas al interior de lo que se reconoce como territorio actualmente. Si les puede mover nuevamente. Bueno, exactamente. El decreto de Cárdenas titula y restituye según parte del territorio ancestral de la tribu. Digo ancestral porque los límites eran mucho más extensos. Si lo puede adelantar tantito, ahí están. Les digo que eran un poco más extensos de lo que reconoció Cárdenas, dado si tomamos en cuenta el actual plano que se encuentra en el Archivo General de Indias, en donde pues yo creo que ustedes lo han visto en alguna ocasión, como el rey de España había hecho un plano de referencia al territorio de la tribu. Muévela al revés. Ok. Entonces,
También, como le dije, en cuanto a los derechos de agua, también van incluidos en el punto número 5 del decreto de Cárdenas, que a la letra más o menos dice que se reconoce el 50% de los volúmenes almacenados en la presa de la Angostura, independientemente de las aguas broncas no controladas por la presa de la Angostura. Lógicamente, la tribu nunca ha envisionado el futuro de las aguas de la manera en que están siendo utilizadas al día de hoy. En el momento actual, eso lo vamos a platicar un poco más adelante, la tribu desde el año del 2010 ha interpuesto ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos del Estado de la Organización de Estados Americanos una petición de demanda contra el Estado mexicano por la violación al territorio, a la violación de los derechos de agua y a la violación del gobierno tradicional, de cómo ha sido violada la soberanía, el régimen de gobierno de la tribu también. Entonces, lo pongo aquí para hacer notar que el decreto de Cárdenas es una especie de tratado, porque lo ha hecho con una cultura, con un pueblo indígena. Y este detalle, sí, pero lo hizo bajo los lineamientos del marco constitucional en materia de derecho agrario, bajo la ley de la reforma agraria. Esto es una cuestión muy amplia, es con múltiples implicaciones que tienen que ver en que la tribu, si analizamos la historia, ha dejado de desarrollarse a la par de las regiones que colindan con el territorio yaqui. La cuestión agraria y la cuestión del indigenismo, ambos han de una manera retrasado el desarrollo dentro de la tribu por las implicaciones legales que tienen en el contexto de la tribu. Se le puede dar la siguiente. Y aquí está precisamente hablando de cuestión territorial, como las versiones que han surgido con el detalle de las interpretaciones que han hecho de la reforma agraria misma, el Banco Nacional de Crédito, etcétera, etcétera. Pero también está ahí, si lo podemos notar, esta línea en verde, los últimos trabajos que la misma tribu, en compañía de la reforma agraria y del INEGI, han hecho estos levantamientos, que precisamente reconoce los puntos naturales de la tribu. ¿Qué quiere decir? Que lógicamente los otros puntos no reconocen o no están construidos en base a los puntos naturales que la tribu reconoce, y que en el cuerpo del texto del decreto de Cárdenas se estipula claramente. ¿Qué quiero decir con esto? Que el plano anexo famoso no coincide con lo que se tiene escrito en el decreto cardenista. Y no coinciden y no van a coincidir. Por eso tantos años en que no acaba de titularse y definirse el territorio. La versión sedillista en 1997 también está incluida, es la más chiquita, la que de golpe y porrazo desaparece casi 40.000 hectáreas. Después podemos discutir quiénes y cómo están en el contorno de esas diagonales dentro del territorio. Pero ¿qué punto es que estamos hablando de ambos, de tierra y de agua? Porque son
recíprocamente se aluden en el decreto, por eso lo estamos poniendo. En el 97, cabe mencionar, me voy a referir concretamente al decreto de Zedillo, que es expropiatorio por causa de utilidad pública, supuestamente a una franja en esta porción que es la de la famosa cuchilla, pero que le da rete a todas estas poligonales. En lo político me quiero referir que en el 97 y el Instituto Nacional Indigenista en aquel tiempo se instaló, se convirtió en un IFE, porque designó quiénes y en dónde estaban los gobiernos tradicionales de la tribu para poder a un modo concluir o tratar de concluir con un decreto expropiatorio. Don Raúl Macías era el jefe de aquel entonces. Los 8 pueblos son estos, correctamente se procedió. Y les quiero decir que concretamente respecto al decreto de 1997 no ha sido un proceso legal concluso. Al punto que quiero llegar aquí es que para poder hacer esta cuestión intervino de manera medular la versión oficial y la participación oficial, que no ha concluido. Esa es otra cuestión, es una cuestión dentro del derecho, pero eso lo van a abordar más adelante. Eso anótenlo, porque lo vamos a usar más adelante. Para algo así se dio, no quiero pensar lo que se tuvo que hacer, pues, si le puede moverlo adelante. Y aquí está más nítido. Estas firmas corresponden a instituciones que recibieron este plano, que no es otra cosa más que la claridad con que se ven las poligonales que quedaron fuera con el decreto expropiatorio. Aquí es la famosa cuchilla. Esto es lo que se expresó, en lo que se expropió, 2.668 puntos y pico de hectáreas. Pero todas estas poligonales, bolas de un plumazo. Está aquí la cuestión del Buenavista, cuando se hace la presa de Loviache. Y le dieron las 10.000 hectáreas hacia adentro de la tribu. No hallaron más para dónde darse. Y aquí está el punto de la Bonancita, el punto del Zaguaral y de la Bonancita. Bueno, etcétera, etcétera. ¿Quiénes están aquí? Ustedes saben bien quiénes están. Se le puede mover al siguiente. De esto se va a abordar en adelante. Nada más quiero señalar que esta cuenca hasta acá abajo le pega a Arizona también. La siguiente. Estos son datos de agua, nada más para señalar que ha habido distintos estudios sobre el estudio de la cuenca y los derechos de agua. Estamos abordando ya el punto del derecho de agua. Muévanle, por favor. Otra vez, esos puntos yo no los voy a explicar. ¿Sigue? Esto sí. Del famoso plano de la Richardson, que estaba más o menos a estas alturas, el actual distrito está en esta línea. Y son, bueno, así es, 252.000 hectáreas. En 1900 y feria, este puntito que está aquí se amplió un distrito en contrapendiente, le puedo decir, a 8.500 hectáreas. Este puntito. El distrito de riego que se tiene en la tribu, bueno, aquí dice 25.000 hectáreas, pero físicamente anualmente son nada más 17.000 hectáreas que se están sembrando. Hay mucha agua que se está almacenando, quién sabe en dónde, porque
la tribu en cuanto a los derechos de agua no está utilizando lo que el decreto enuncia, pues, ¿no? sobre la mitad de la presa de la Angostura. Por tecnicismos han calculado que el derecho son 250 millones de metros cúbicos, pero eso no dice el decreto, es una cuestión cuantitativa. El punto aquí es hacer notar que en los últimos trabajos que se han realizado en los análisis de suelos y de agua de los acuíferos nativos existen altos niveles de afectación física y de contenidos de elementos traza derivados de la cuestión de uso de agroquímicos en la agricultura, ni altos niveles de arsénico en la tribu. Y aquí todos los pueblos alrededor de estas franjas, que son la población mayoritariamente cerca del 80 y tantos %, hay afectaciones severas en la salud por el uso de las aguas, del agua, no puedo decir potable porque no es potable, que se está utilizando en la zona. En 1990, si ustedes se acuerdan, a propósito de la instalación del Plan Integral de Desarrollo de la Tribu Yaqui, de aledaño al Oviache, se construyó un acueducto que va y surte a San Carlos, Nuevo Guaymas, hasta en Palo. Y pues relacionado a la cuestión, no puedo dejar por fuera la cuestión del desarrollo dentro de la tribu. A la fecha no se tiene para nada una atención dentro de lo relacionado a los servicios básicos del agua potable, teniendo un derecho a las aguas de esta cuenca para el uso agrícola y para el uso doméstico. Y sí, si le pueden mover a la siguiente, esta es una gráfica muy ilustrativa que le van a platicar más adelante, señor Daniel. Y quiero terminar rápidamente porque ya creo que ya estamos al límite. Las afectaciones a los derechos al agua del río Yaqui. Pues el Tratado de Cárdenas, el antecedente que les platiqué, el negocio en aquel tiempo era la siembra de tierras, el uso de aguas, el negocio de la tierra y de la agua, las concesiones a los extranjeros, el proceso de exterminio, lo Lloreme, cómo surgen ahí situaciones en contra de la tribu que la han marcado como un grupo cultural con mucho arraigo. De ahí quiero precisar que precisamente en cuanto al punto 5 del decreto de Cárdenas, mismo se reconoce en el decreto de reporte en 1995. Pero este decreto se encima al de Cárdenas, sin ningún miramiento. Punto, se encima porque se encima y los derechos se hacen bola ahí. ¿Por qué? Porque prácticamente se concreta un despojo de los derechos del agua de la tribu con la cuestión de la delimitación del distrito de riego de Río Yaqui. Y no hay vuelta de hojas. Los enemigos eternos de la tribu siempre va a ser quienes devengan los derechos de agua, los que colindan con la tribu, el que se vaya allá. Lógicamente, para que eso suceda, se construyó el canal alto, el canal bajo, se creó el distrito 041 actual, que este distrito esté en manos del usuario, pues ya son otras políticas, ¿no? Tendríamos que analizar el marco de la ley de aguas nacionales. De la Angostura se sucedió inmediatamente después la otra
presa, la famosa, la Plutarco Elías Calles y el Álvaro Obregón subsecuentemente. Hay otros usos de agua que se han dado en esa cuenca, y finalmente existe la tribu, bueno, existe para el uso de la cuenca en general de acuerdo a la Ley de Agua Nacional, un organismo que regule ese uso. Todo lo que pasa en la cuenca es, lógicamente, algo que siempre se ha tratado con mucha anterioridad, ¿no? Yo quiero terminar con este punto. Los derechos de agua y los derechos sobre territorio son básicamente los que he mencionado, y la postura de la tribu lógicamente va a ser siempre por la enmienda territorial, por la enmienda de esos volúmenes de agua. Y lógicamente la posición de la tribu distingue claramente, hablando de los derechos de agua, quiénes son los usufructuarios de esas aguas. Por tanto, la posición de la tribu respecto a eso es lógicamente en el momento actual sobre que nunca va a estar de acuerdo que sus eternos usufructuarios de sus recursos ahora en este momento tengan una ocupación política dentro de su territorio y por tanto una ocupación cultural, lógicamente, dado que históricamente nunca va a haber un acuerdo ni algún tipo de alianza sobre esas formas. De hecho, el hecho que estamos aquí, ustedes como estudiosos como académicos, el hecho de los que han estado antes de nosotros aquí, de hecho con mucho respeto, el hecho de que la tribu participa de una manera y nuevamente el hecho de que existen otros sectores que han vertido su opinión y su interés sobre el tema en concreto, sobre lo que acontece sobre el recurso del agua, ya hace que el tema sea dentro del contexto de una guerra cultural más que nada. ¿Por qué? Ya lo miré. Con eso concluyo. En la gráfica está una idea de lo que podría ser una interpretación de qué significa el 50% de agua que se almacenará en la presa de la Angostura, que viene en el decreto de 1940. Entonces aquí está el agua que se almacena en la presa y el 50% sería en verde y este sería el 100%. Esta es la capacidad total de almacenamiento, entonces es un derrame. Y lo que se entrega se ha entregado históricamente desde no hay el año ahí, 53. 50 y tantos que empezó, entonces ha ido más o menos hacia un promedio que está considerado por las autoridades del agua como 250 millones de metros cúbicos, si quieres, a la otra. Ahí está la tabla del estimado del 50%, considerando los entradas y salidas de agua, ¿no? Entonces, con los mismos datos de Conagua salen 263 millones. Entonces, si les dan 250, pues ya aquí de entrada ya tienen 13 millones que no les están dando, que podían reclamarse hasta con esta consideración. Si lo consideran al año, pues en 10 años ya son 130 millones y ahí para atrás en 50 años pues es mucho más. Entonces, pero ese es, si quieres, ahora pasamos a la siguiente, a otra. Esta es una interpretación de lo que pudiera ser el derecho del agua de la tribu Yaqui, con varios autores. Uno es Velasco Toro, no sé por qué me falta un poco, yo creo, otro editor. Pero Velasco Toro considera con un 50%,
y si consideramos una aportación, un escurrimiento medio de 2.800, estaríamos hablando de que hay un faltante, la mitad prácticamente. No veo los números, pero ya no lo sé, ¿no? Entonces, este es el de Huarte, y Huarte considera un 33% y también le queda un faltante porque se le están entregando nada más 250 millones, lo que se autoriza. Y considerando la doctrina de darle el agua a los beneficiarios o derechosos en proporción a la superficie que pueden beneficiar a ellos en su territorio, le dan un 26% y eso equivale a un faltante como de 500 millones. Entonces el total de esto sería como 750 millones y nos vamos con estas consideraciones. Ese sería un intento de cuantificar el derecho del agua histórico de distribuir. Quisiera aprovechar para atrás, adelante, el siguiente. Esto viene fundamentado con la doctrina Winters y la fórmula TPR, que viene siendo la idea de que en otro lado, en los Estados Unidos, se hizo jurisprudencia un caso de Arizona contra Estados Unidos, en donde se reconoció grandes volúmenes de agua a las reservaciones y se las daban no en función de la población que pudieran tener en el momento, sino al posible uso futuro que pudieran tener. Esa es, digamos, una especie de respaldo pues de otros casos que ha habido. Ahí están las dos cuencas que hay en el río Yaqui, en el territorio de aquí. Esta parte de aquí es de la cuenca del Matape, que son 16% del territorio, y la demás es la cuenca del río Yaqui propiamente. De aquí se saca agua en esta zona de aquí. Lo que está en rojo son los 8 pueblos famosos del río Yaqui. De aquí se saca agua por medio de un acueducto que se viene hasta Guaymas, San Carlos. Aquí en la zona de Boca Abierta, que viene siendo en la cuenca del Mata, pues se saca también agua como 300 litros por segundo, que se juntan con el acueducto de aquí Guaymas y llevan agua también a esta zona, ¿no? Aquí también hay extracciones importantes de agua, pero no están en el valle, en la cuenca del Yaqui. Aquí sí. Aquí están nuestros pueblos, el territorio, adelante. Aquí están las localidades que se identifican en los censos y conteos. Aquí sí. Aquí están las localidades censadas en el año 2010. Son 305 localidades. Casi la mayoría son de 1 a 100 habitantes. Y son muy pocas las localidades, son unas 3 o 4 localidades urbanas. Y sí, aquí estaban más en la gráfica de lo mismo. Son la mayoría de 1 a 100. La otra. Aquí está un mapa de las localidades vistas en el Google. Esas localidades son las de 2010 y se ve la diferencia en las densidades de uso del suelo. Estas todas bolitas son localidades en Cajeme y aquí San Ignacio y vean que en el territorio hay cierta densidad aquí, pero en el resto hay muy pocas, ¿no? Entonces esto quiere decir que hay una presión hacia el uso de la tierra y se está permeando hacia meterse al territorio por estos lados. Faltaría ver qué tanto se meten, porque no hay una frontera, no hay un cerco, no hay nada que limite ahí. Uno anda de aquí, no sabe si está dentro para el territorio, no uno que traiga un GPS. Y eso es la idea de cómo está la densidad. La densidad por habitante del territorio sale como de 9 habitantes por kilómetro cuadrado. Adelante. Aquí están las localidades de 1 a 100 que predominan, ¿no? Y las demás,
pues prácticamente son como 200 y fracción de localidades muy chicas. Adelante. Aquí está la población, unos 43,000 habitantes, población por municipio, y el municipio de Bajo tiene 26, y aquí están los porcentajes. En Palan tiene muy poco. Adelante. Aquí está por rangos de edad, no alcanzo a ver las variables. Pero es una población más o menos distribuida, muy parecida a la del estado. Adelante. Aquí está la población 0-14 a la izquierda y la de 14 a 60 y tantos y mayores. Adelante. Estas son las tasas de crecimiento en el territorio, ya que andamos con el 1 y fracción, 1 punto. Y si ahorita, calculada ahorita, 2003, teníamos como 45,000 habitantes. Adelante. Los datos de migración, parece ser que no hay una migración importante. No, gente de fuera es poca, la gente no nacida en entidad. Adelante. Los datos de discapacidad también están aquí, pudiéramos tener un favor para comentar estos. Habilidad visual, habilidad auditiva, en fin. Son los porcentajes de población, este es el 100% de la población. Adelante. Población económicamente activa. Aquí está por hombres y mujeres, población económicamente activa. Adelante. Estos son datos del 2000, no hemos procesado más nuevos. El nivel de ingresos pues está bajo, ¿no? O sea, prácticamente anda entre unos 2 salarios mínimos. La mayoría es actividad primaria, ¿no? Sector primario. Adelante. Los que hablan lengua indígena, me acuerdo del dato, creo que hay un pastel ahí en el que sigue, el 70%, 67%, y un 30% en educación, el nivel de educación, el post básico, anda como en 15%. El nivel de grado de estudios es el 6º año. ¿Y sigue? Aquí están los datos hacia primaria, aquí está el nivel de 6º año. En Paveta pues son porcentajes relativamente bajos. Adelante. Servicio de salud, aquí el cambio que ha habido del 2000 al 2013 sería el Seguro Popular, que ha entrado como un buen porcentaje. Adelante. Situación conyugal, 25%, soltero, un porcentaje alto casados, separados como el 10%. Religión, la mayoría católico, 85%. No católico sería un bajo. Aquí están otras que apenas se notan, y este es el que no tiene religión, como 5%. ¿Sigue? Los datos de vivienda, aquí están las viviendas diferentes características de viviendas, con cuarto, con 2 cuartos, no alcanzo a ver las variables, pero a ver qué sigue. Aquí están
porcentaje. Adelante. Este es el piso de la vivienda. Estos son los que piso de tierra y este es piso diferente a tierra. Entonces hay un porcentaje alto de piso de tierra. ¿Qué sigue? De energía, pues está más o menos bien. Pero hay muchas localidades muy chicas que no tienen energía. ¿Qué sigue? Servicios de agua también andan en la parte de saneamiento, de drenaje, pues están bajos. Y saneamiento, que no viene comentado aquí, pero ahorita está en cero. No hay datos de tratamiento de aguas. ¿Qué sigue? El equipamiento de la vivienda, esta sería la última. Aquí se ve los que tienen radio, los que tienen tele, los que tienen vehículo, por ejemplo, nada más una tercera parte tiene automóvil. Y en lo que tiene internet, nada más el 6%. Yo creo que esta es la última. Bueno, pues muchas gracias, ingeniero Luna, y le cedemos la palabra ahora al licenciado Ernesto Güey. Sí, buenas tardes, gracias por darme la palabra. Quizás a todos nosotros, todos los datos que presentaron, pues toda la palabra que se está dando, está fundamentada científicamente y no es una ocurrencia en la posición, porque todo este proceso que llevaron no es de ahorita, no es ni el bloqueo ni de antier en ninguna parte, sino parte de un proceso de lucha de la tribu que tiene años, que nosotros históricamente lo definimos a partir del movimiento del sitio del Babu, que fue en 2002, en donde uno de los planteamientos que se vio primero fue la necesidad de la reconstrucción documental histórica y la fundamentación de la defensa de los derechos de la tribu yaqui. Es decir, llegar a tener una concepción, ahorita vimos para concebirlo del territorio tenemos que definir filosóficamente la concepción de puntos naturales, para concebir los derechos de agua y la interpretación de Cárdenas también lo tenemos que hacer. Entonces aquí se veía una conjunción que nosotros llamamos la interpretación o el sincretismo en el manejo de cifras y números. Casi por lo general nada más manejamos sincretismo en la religión y que los jesuitas y que en la cultura, pero en el manejo e interpretación de cifras y números no nos tomamos nosotros en cuenta. Los 250 millones de metros cúbicos de agua para la tribu yaqui es una ocurrencia a lo mejor de Rendón o de Ruiz Cortina, pero no sabemos realmente el sincretismo, la interpretación. Toda esta fundamentación, toda la palabra que acaban de decir los compañeros, cada una tiene su línea de investigación y fundamentación que le da fuerza y sustento a lo que nosotros le llamamos la petición que se establece en el 2010 por la tribu yaqui. Petición se llama en derecho internacional, pero en realidad es una demanda contra el Estado mexicano por los derechos de uso de agua, territorio y gobierno de la tribu yaqui, contemplando todas las variantes, como dice Cornelio, que son muchísimas y todo eso está fundamentado por primera vez, y eso está a disposición. Se logra reconstruir toda una base de datos, toda una base de información y fundamentación y recopilación de documentos históricos, que nada más, como dice Cornelio, nos falta el periodo de 1930 a 1937 más o menos, es el periodo fundamental, pero ya tenemos cercados los archivos militares, pero esperemos que no nos pase igual que Zócalo, pero ahí los tenemos cerquita. En el punto que me toca platicar con ustedes, básicamente es sobre la agenda de los derechos de la defensa de la tribu yaqui en instancias nacionales e internacionales.
Cuando en el periodo de Fox, el documento Hesberger, que le llamamos nosotros, declaró, y lo hizo por escrito por primera vez, porque el gobierno mexicano nunca ha dado ningún documento por escrito hacia la tribu, únicamente puros habladas y dichas, y nunca que digan esta boca es mía. Hizo el documento Hesberger, que leímos nosotros, en donde el Estado mexicano declara la inamovilidad jurídica de los asuntos de la tribu yaqui. Estamos hablando en el 2005, creo yo, en ese periodo. Entonces, al decir la inamovilidad jurídica, significaba que la tribu yaqui no tenía que hacer nada en instancias locales, es decir, instancias internacionales, y eso facilitó la entrada a las instancias internacionales. Cuando se presenta la petición ante instancias internacionales, ya formalmente en el 2010, que fue el 31 de diciembre de 2010, como nos dice nuestro abogado o el cuerpo técnico que nos respalda, como es de la Universidad de Arizona y varias universidades, que ellos esperaban que la Corte o la Comisión le diera únicamente un vagón o el final del ferrocarril, pero resulta que le dieron la máquina, entendida así, en que se presentó el 31 de diciembre y para el 14 de febrero, aunque no sea Día de la Amor y la Amistad con el gobierno, con la tribu yaqui, le dio admisibilidad a la petición. Y al darle admisibilidad a lo que conocemos en derecho internacional, le estaba dando admisibilidad a una formalidad de la tribu yaqui, que todo lo que se estaba diciendo y expresando es parte de lo que estuvieron expresando aquí los compañeros, que está bien, está fundamentada, pero no consideramos. Por ejemplo, para nosotros, para el asunto del agua, para nosotros participó grandemente la Universidad de Arizona y ¿cómo se llama? La de Florida y de Massachusetts estuvieron participando con nosotros, o sea, les surtimos la base de datos y lo estaban interpretando. Para la formulación del territorio, primeramente se partió una concepción filosófica y un recorrido y con GPS rudimentarios, y por primera vez la tribu yaqui pudo haber plasmado en un documento los documentos que se utilizan aquí sin haberlos patentado, sin que el CIESA lo tenga, ni que el INA, ni nada de eso. Es una concepción filosófica y descripción geográfica de interpretación, sentido de la tribu yaqui, el sentido de pertenencia, como dicen algunos investigadores, o de identidad. Al ser admitido el 14 de febrero la petición, inmediatamente al otro día, Calderón ya tenía en su escritorio, y todos los funcionarios ya tenían en su escritorio la petición de la tribu yaqui. Y nosotros interpretamos que se hizo de la siguiente manera. De acuerdo al procedimiento del protocolo, la Secretaría de Relaciones Exteriores le dijo: oye, si hay unos indios en Washington, pusieron esto. Entonces agarran la petición y la empiezan a noquear y dicen: mira, aquí hablan de indios. Y le arrancan la hoja y se lo dan al CDI. Y luego: oye, si aquí hablan de agua. Ah, mira, se lo vamos, y arrancan la hoja y se lo están aquí con agua. Y oye, si aquí hablan de territorio, y se lo dan a Escobar Prieto, no sé cómo se llama. De tal manera que el Estado mexicano, y así sucesivamente, oye, si hablan de contaminación energética, oye, pues lo que yo les quiero comentar es que por primera vez al Estado mexicano se le estaba presentando una petición y una formalidad con una metodología contemplada dentro del derecho internacional y fundamentada, que el Estado mexicano no supo cómo reaccionar, es decir, volteó para otros lados y no encontró ningún experto, ¿sí? Había algunos expertos en yaquis, hubo académicos, pero yo creo que no fueron mucho más allá. De tal manera que esa petición trascendió simultáneamente a Ginebra y trascendió atacamos en diferentes frentes, en Naciones Unidas, en Ginebra
y en la Corte Interamericana y en la Comisión Interamericana. De tal manera que el Estado mexicano tuvo que dar una respuesta. Todo lo que estamos hablando está documentado y pueden tener acceso a los documentos, son documentos públicos. El Estado mexicano da una respuesta que dice: la tribu yaqui es, así lo dicen esas palabras, eran chuntaros que vinieron, sin ser despectivo, no van a escuchar, que vinieron a trabajar de pescadores o de trabajadores del sur del Estado, y que el Estado mexicano le había dado el territorio y le había dado sus derechos de agua. Eso lo dijo en una respuesta que nosotros le llamamos respuesta al MC-19, así se le llama. Lo escribió el Estado mexicano y dijo que la contaminación se iba a contrarrestar con dos garrafoneras sí que van a fabricar agua potable en Potan y Pican, es decir, unas medidas que no eran fundamentadas. Posteriormente, siguiendo este proceso, aquí estamos viendo nosotros, porque era un aprendizaje recíproco. Tanto nosotros estuvo participando y está participando de cerca James Anaya, que primeramente había abordado el caso, pero lo nombraron relator, y posteriormente entró James Hockey, que comparte el mismo cubículo en la Universidad de Arizona. Y aquí se estaba viendo que se estaba entrando coincidimos porque James Anaya en ese momento estaba escribiendo un documento que se llama el Derecho Consuetudinario Internacional. Y el Derecho Consuetudinario Internacional es más o menos parecido o primo de lo que vivimos aquí en México, lo que es el derecho positivo y el derecho consuetudinario. Entonces, el gran interés para ellos fue que las características y la metodología y estrategia que se había seguido con la tribu yaqui había adquirido tanta fuerza la documentación, que ahora sí era no únicamente de interés público, sino era de interés académico. Entonces, aquí todo ese proceso, todo ese procedimiento, y desafortunadamente por más esfuerzo que hicimos no estuvo por estar por aquí el profesor Hoffing, pero próximamente sí me gustaría que platicara directamente con ustedes. O sea, todos esos elementos nosotros llegamos a una que se llama tres puntos básicos que están ahorita, que son: uno, el acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por primera vez le da el carácter de ley al derecho consuetudinario de la tribu yaqui. Es decir, por primera vez, igual que Gedberger, la Suprema Corte escribe y se pronuncia donde dice que tiene la capacidad como máximo tribunal de decir: tú no eres autoridad, tú que bloqueas no eres autoridad, sí o no. ¿Sí? Entonces, ahí lo que hace la Suprema Corte, le avienta la bolita, como decimos nosotros, o sea que todos están dando vuelta en el Cerro del Lonteme, ahí en Vica. Le dicen: Semarnat, CDI, Gobierno del Estado, tú tienes que definir quién es autoridad y quién no es autoridad. Yo ya no. Entonces, dicen: bueno, lo vamos a consultar. Primeramente, no saben qué definir el concepto del objeto de consulta. ¿Por qué? Porque aquí, como decíamos hace un momento, la Suprema Corte, son tres elementos importantes de tomar ahorita. El acuerdo del 8 de mayo de la Suprema Corte, uno. El acuerdo con el gobierno federal, en la reunión que sostuvimos en la Secretaría de Gobernación, y el acuerdo que dijo el gobierno del Estado, son políticas públicas que tienen que definir, mientras nosotros continuamos con el proceso de la petición. Ahora, dentro de ese proceso, y por eso lo señalamos, aquí existe la interpretación de la interpretación, o entiendo o no quiero entender, o digo no quiero oír, o veo no quiero ver. Es lo que llamamos nosotros el sincretismo de las estadísticas, perdón. O sea, ¿por qué sincretismo? Porque te dicen: vamos a sembrar, se van a ver 15,000 hectáreas. ¿Sí? 15,000 hectáreas, ustedes para lo que sembramos, rentamos 20 hectáreas, es un mundo, es todo un proceso, toda una unidad económica de producción.
Hoy te vamos a dar 250 millones de metros cúbicos, hoy si nunca nos han medido, pues. O sea, hay una serie de irregularidades que precisamente se están abordando, se están fundamentando, y en donde la misma Suprema Corte está consciente, está más pendiente de los fallos y medidas cautelares que va a adoptar la Corte Interamericana, ¿sí? Que pendiente que las presiones que puedan hacer los sectores que están en el bloqueo, que están en el aliado. Esa es la parte fundamental, por eso. Es decir, México también está actuando para afuera, pero también está actuando a nivel interno, pues es cuestión de observar la estrategia y por ahí pues manejamos nuestra propia agenda. Eso es lo que yo comentaría. Gracias. Muchas gracias, licenciado Argüelles. Bueno, pues entonces daremos paso a la primera ronda de preguntas, comentarios, intervenciones de los presentes. Así que, ¿quién se apunta? José Luis. Adelante. Sí, me gustaría saber de cualquiera de los tres, ¿cuál es la postura actual sobre el acueducto Independencia? Me gustaría saber de parte de cualquiera de los tres, ¿cuál es la postura actual sobre el acueducto Independencia? Lo vi en una lámina y pensé que lo iban a desarrollar. Muy bien. Específicamente. ¿Alguien más? Bueno, adelante. Es una pregunta concreta e interesante, dada la posición de la parte técnica y de la parte del proceso continuado del cual estamos hablando, donde la tribu ha trascendido el nivel del derecho positivo mexicano al exponer sus demandas ante las instancias internacionales para la cuestión de ver la enmienda de los derechos ancestrales. Ahí hay un proceso, no sé si lo distinguen, pero existe el proceso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación atendió, lógicamente, un proceso por esa vía al cual le dieron curso los que se han estado manifestando. Involucraron una parte de la tribu, pero ahí existe un punto de ambigüedad. No recuerdo cómo se llama para referirme en concreto, maestro. Entonces, José Luis, okay. Le dieron curso bajo el derecho positivo a un asunto que, como dijo el licenciado, no es de ahora, sino el asunto del lago tiene su origen hace mucho, y las formas en que han sido utilizadas por la gente que no es de yaqui, y el yaqui con un sentido de pertenencia sobre ese recurso, siempre no cesa en tener o en enmendar ese derecho correctamente. La posición al respecto, entonces, no es tan fácil la contestación, pero la posición del antiguo al respecto es de que no ha dejado de ver por ese derecho, pero no lo está haciendo en México, dado el estado de indefensión que existe para los derechos, cualquiera que sea territorial y de agua, o de cualquier otra cosa para los pueblos indígenas, concretamente de la tribu. Si lo puede notar cuando el licenciado López habla de que hubo ahí un proceso de reforma agraria, que habló de que había una movilidad jurídica respecto al territorio y respecto al decreto de expropiación del 97. También en las reuniones de la tribu en los últimos 2 años ha visto una inamovilidad jurídica en el contexto de la Ley de Agua Nacional. La tribu ha estado siempre luchando por ella. Entonces, ahora se presenta este evento en donde últimamente se ha dicho de que se requiere primeramente para el diálogo ultravase
para evitar el trasvase del agua de una cuenca hacia otro lugar que sea posible. Pero en un sentido también se ve que se quiere que el trasvase, la gente del Valle que no únicamente quiere que se deje de dar ese trasvase, sino que quiere el trasvase de los derechos de la tribu hacia ellos. Y eso es una cuestión ilógica y es una cuestión contradictoriamente histórica, porque si vemos todos los argumentos que se han dado, todos los datos que se han presentado aquí, además de muchas otras fundamentaciones técnicas, legales, jurídicas, históricas, están dentro del marco de la petición de demanda de la tribu. Ahora, la presión que existe de la Comisión Interamericana sobre las instituciones mexicanas que atienden lógicamente en los pueblos indígenas, me quiero referir concretamente a la vía indigenista, a la vía agrarista, tienen encima la presión de que están siendo observados en su procedimiento. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia tiene sobre su escritorio el documento Amigos Curie, en donde la parte de defensa legal que tiene la tribu por esos derechos le ha dicho cuál es la situación particular de la tribu, concretamente a su forma de representación legal, y cómo es que esa forma de representación legal ha sido trasladada o ha sido removida en el escenario público por los actos que se derivan de la dinámica que tiene el movimiento ciudadano por el agua. Ahora, desde un punto particular de la tribu, la posición desde el punto de vista político es esa, de que no están de acuerdo en que un ente, una parte esté ocupando políticamente la geografía yaqui, y menos porque se deriva que sea una ocupación cultural. Tiene hasta cierto punto tintes de guerra cultural ya muy abiertas hacia la tribu, en donde muchos conocidos y colegas en el ámbito académico han tomado posturas y han tomado también su crítica y su posición. Entonces, visto así, si se analiza, si diseccionamos el asunto parte por parte, su pregunta es en un contexto muy amplio. Y particularmente la tribu, le puedo decir que sí sigue la posición de ellos, es que están reclamando los derechos de agua, pero en el contexto de las leyes internacionales. ¿Por qué? Porque en México no halló más bien un contexto de indefensión de sus derechos. Lo otro, pues ya es una variante que está más dentro de los ámbitos de futuros políticos, de gentes de visión particular, que están de hecho utilizando muchos símbolos culturales de la tribu, que incluso eso es lo más ilógico que pueda haber, están tratando de subvertir muchos de los principios que tiene la tribu dentro de sus formas de lucha. Sí. De una u otra manera están dándose la cuestión particular sobre la cuestión cultural, sobre la cuestión de los valores culturales, y eso es lo último que puede suceder. Por otro lado, nada más para terminar, claramente también existe la cuestión de que si lo analizamos de una forma, esa posición y esa línea también se refracta dentro de lo que es las formas en que los modelos económicos en todo el mundo hablan de forma
el extractivismo de recursos de los pueblos indígenas, y creo que dentro de esa categoría también es la situación que se ha dado en torno a los desarmes. Definitivamente la consulta por eso vuelve a la tribu yaqui, y tendríamos que ver muchos aspectos que tienen que ver con la cuestión legal, cómo la ambigüedad legal hace que haya más confusión, pues siembra la confusión, porque hay muchos tipos de interpretaciones. Podemos seguir hablando más sobre el tema, pero pues, y yo le agregaría, no más para Sí, pero quería responder antes. no, nada más a responder tantito comprendo. Sí, nada más, maestro José Luis, así siendo puntual, el concepto del acueducto no es agenda principal en la tribu yaqui. O sea, para nosotros es, por decirse, una interpretación de la tribu yaqui. Por ejemplo, el invento de la cuchilla es un invento del Estado mexicano para desviar la atención y decir que únicamente, ya vimos que la cuchilla no es el único problema, es el señuelo para que volteas hacia ella, cuando sin embargo te están despojando de todo. Y es lo mismo, pues el acueducto de Independencia tiene esa función, la debemos de cumplir, no como agenda principal, sino pues viene a ser una punta del iceberg, como dicen, o algo así. Hay otras agendas, por ejemplo, el acueducto Canal Alto, lo saben perfectamente los yaquis, el Canal Bajo, etc. Sí, nomás para complementar. Gracias. Quizá nos haría falta dar un poquito con más claridad. Yo presento esta moción a los ponentes. Entonces, de lo que ustedes han estado explicando, yo entiendo que el agua que les corresponde a ustedes ahora está siendo utilizada por los agricultores o los empresarios agrícolas del Valle del Yaqui. Si no es así, entonces desmiéntanme o díganme que no es así, porque yo no lo he entendido todavía. Y ustedes han tratado de recuperar el agua que les corresponde en ese sentido a través del derecho mexicano, pero también han tratado de recuperar las tierras. Como no han visto que el asunto se los han resuelto los tribunales mexicanos, entonces han ocurrido a instancias internacionales. La pregunta pues sigue vigente, es decir, como que le dan mucha vuelta a esta situación de mencionar quién se está quedando con el agua, es decir, con el agua que le corresponde a ustedes, y cuál es entonces la situación. Planteaba, por ejemplo, el compañero Molina, que en efecto, en el caso, no solamente ustedes estarían en el caso en contra del trasvase, porque lo que principalmente están tratando de hacer, bueno, pues es que se les restituya precisamente esos derechos del agua. Si he entendido mal, bueno, pues entonces este es el momento de aclararlo. Muchas gracias. Pues hola, buenas tardes. Mi preocupación va, y es para cualquiera de los tres, o Cornelio o Ernesto particularmente. En el trabajo que he realizado, algo que me preocupa en este momento nuevamente es el proceso de la consulta, precisamente por lo que ustedes están argumentando, que si son un grupo, que si son el otro, que si el gobierno, ya sabemos las mañas que van a exponer, porque van a terminar diciendo los que están divididos son los yaquis, y por lo tanto la consulta no va a ser viable porque no hay un grupo que diga que es el legítimo. Y en ese sentido mi preocupación va en función de que cómo se va a hacer como grupo indígena. Desde mi punto de vista, tanto un grupo como el otro son yaquis, independientemente de los intereses, las coincidencias. En algún momento recuerdo siempre en una reunión cuando don Octaviano Jeca decía que los yaquis son pueblo, son familia, son hermanos, son compadres, y había un camino que era el de la luturia. Desde ese punto de vista a mí me interesa saber ustedes cuál sería su postura ante la consulta que viene, si van a participar, si no van a participar,
o qué argumentos son los que estaría planteando para legitimar o deslegitimar de alguna manera si esto es válido o no ante la Suprema Corte, porque a mí quedó muy claro cuál es la postura internacional, porque de eso le he dado seguimiento. Pero en este momento lo que se está discutiendo y va a ser definitivo en la lucha que ustedes han tenido histórica y que han marcado y por lo que son tan importantes a nivel de la historia de México y de Latinoamérica como grupo indígena, pues es eso, que han sabido defender su territorio independientemente de los grupos que existan. Que tengo memoria, pertenezco a la tribu y uno se maneja bajo el régimen de la tribu, de muchas maneras y en muchos tiempos. Y la tribu sigue siendo la tribu esa, a la que muchos quieren diseccionar en municipios, en zonas caras, en zonas bajas, que la quieren ver en grupos, en subgrupos, en donde muchos te dicen estos son míos, con estos no te metas, estos son de acá. Y eso es una constante histórica, desafortunadamente. Pero al menos en donde uno está, de donde uno viene en esa representación, es la tribu. Hace rato les hablé de un dato, cómo en el 97 el mismo Estado mexicano se constituyó en un IFE indígena y dijo, estos son 8 pueblos, estos son 8 gobernadores. Pero previamente a eso, ustedes saben que el Congreso de la Unión había acordado o acuició un acuerdo de que para resolver todos aquellos casos en México que tuvieran una problemática fuerte en sus asuntos agrarios, acordaron que lo iban a resolver utilizando el concepto de utilidad pública, por derecho de utilidad o por causa de utilidad pública. Y esta se aplica precisamente en el 97 en la tribu. Pero como desde aquel entonces se manipuló el asunto de la tribu. ¿A dónde voy? Nuevamente le digo, el contexto del marco legal mexicano está incompleto, sigue no reconociendo a los pueblos indígenas en sus formas. Cuando se da la cuestión del 2001, a raíz de la última reforma, en donde ya se ve también la nueva ciudadanía en el Estado mexicano, surge lo que tiene que ver con los pueblos indígenas. Y esta ley que se supone dentro del ámbito federal traslada a los estados precisamente la discusión y la cuestión del marco del derecho para el pueblo indígena en el estado. De ahí surge CEDIS, el actual órgano para la atención al pueblo indígena en Sonora, que es una ley únicamente administrativa, para la administración del presupuesto. ¿Por qué? Porque también deja a la ambigüedad precisamente lo que tiene que ver con el marco concreto de los pueblos indígenas. En esa línea, cuando la parte hermana le echa la culpa a otra cosa, bueno, nuevamente, en el ámbito de la ley, la barbaridad proviene precisamente de ahí, que la tribu está así o está así. La Suprema Corte de Justicia da entonces la anuencia para que se vuelva a consultar, dice a la tribu yaqui, bajo el derecho positivo, es bajo a la tribu yaqui. ¿Y a quién pues se critica una parte sin ver de dónde procede el origen de esa crítica? La tribu yaqui está inamovible histórica y jurídicamente, de acuerdo a sus estatutos internos.
Quien la quiere ver de un modo la va a ver siempre, debido a sus intereses muy particulares. Lógicamente la tribu, de una manera determinante, está ahí, sus formas están ahí, sus mecanismos son continuados. Si la interpretación de ese fallo que da la Suprema Corte de Justicia es de un modo u otra, o se estira, o le dan la forma que quieran, la Suprema Corte de Justicia, la consulta es a la tribu y punto. ¿Quién es la tribu? La tribu es la de siempre. Tiene sus estructuras, sus instituciones. El que no las quiera ver, no la va a ver nunca, porque no le conviene verlas. Entonces, esos grupos de los que habla Macrino, pues es una cuestión de los constructos de cada quien, pues, ¿no? Pero como le digo, la tribu en aquel entonces, un poco de la inercia de esa cuestión del 97 está ahorita. ¿Por qué subsisten y por qué siguen? ¿Por qué ahorita la Comisión Nacional de Desarrollo para los Pobres no dice y no define a quién hay que consultar? ¿Y por qué en el 97 a la cuestión de la expropiación del territorio Sir Luis? A lo mejor es que en aquel entonces, el que es delegado ahorita, era parte, juez y parte del asunto del 97, era asesor del plan integral. Entonces, lógicamente, su inclinación va a ser hacia esos intereses, y la marabunta detrás de él van a seguir siendo esos mismos. A donde voy es a esto, particularmente y concretamente aterrizando el asunto. La tribu está dirimiendo el asunto de sus derechos en el contexto de la ley internacional. Punto. Si la Suprema Corte de Justicia dio ese fallo para que se consultara, se tiene que consultar a la tribu, a sus instituciones, a sus estructuras tradicionales. Y la Suprema Corte está observando eso en quienes tienen que hacerlo, en este caso la semanal, la CONAGUA, etcétera, etcétera, etcétera. Y si se hace algo chueco acá, va a ser como un terremoto, va a caer otra vez la Suprema y Corte de Justicia, y también la Suprema Corte de Justicia va a estar siendo observada por la Comisión Interamericana. ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Si me apuran un poco, lo que quiero concluir con esto es que la consulta famosa no es una consulta a los pueblos indígenas, no está estructurada para que sea consultado a los pueblos indígenas, dado que el problema de origen dentro del marco constitucional, los pueblos indígenas siguen siendo invisibles, siguen siendo irreconocidos en el marco constitucional como lo que representan sus formas y sus visiones de conjunto. Siguen ahí. Sus derechos políticos no existen, sus derechos territoriales tampoco. Esa brecha está ahí abierta todavía. Los otros ingredientes los están proporcionando y los echan cada quien a su conveniencia. La tribu, desafortunadamente, está teniendo que navegar con contracorriente de todas esas cuestiones. El marco constitucional, la irreconocibilidad de sus derechos y la lucha contra los intereses creados en su contorno, además de la influencia del mercado global, que en este caso lo estamos viendo en la diferencia que hay del sur y del norte, en Sonora. En el ring está montado la tribu. No sé quién más queda. No sé si queda claro o no, le di muchas vueltas, como dice maestro Leopoldo. Generalmente cuando se interpone un recurso, en este caso un recurso internacional,
yo me imagino que nace de la ofensa de alguien o de algún problema que exista con alguien, no necesariamente, pero en este caso, cuando se interpone el recurso internacional, la tribu se está viendo afectada por quién específicamente. O sea, se interpone este recurso tratando de recuperar territorio, aguas, derechos, raza, y las formas también de reconocimiento a las autoridades tradicionales. Sin embargo, ¿quién nos está afectando en ese momento? O sea, ¿ante quién se ven afectados? ¿Por qué se interpone ese recurso en ese momento? Porque no había acueducto. Sí, mira, yo le contesto y también al maestro, primeramente al maestro, y el maestro Leopoldo. Precisamente, quizás cuando expusimos aquí no fuimos muy apresurados, no fuimos muy puntuales, pues, o muy dramáticos, pues, pero lo que queremos dar a conocer es que existen elementos y fundamentos. O sea, lo que se está trabajando ahorita y en estos momentos, o sea, no únicamente ver si es el acueducto o no es el acueducto, la consulta o no la consulta, sino que se está trabajando en el plan político del gobierno de la tribu yaqui, ¿sí? Porque ¿para qué queremos una cosa sin saber qué vamos a hacer con ella? ¿Sí? A nosotros esto, de una u otra forma, todo lo que usted preguntó, por eso lo expresó aquí, lo expresó el ingeniero Luna, se puede cuantificar científicamente y fundamentar. O sea, el medir cuánta agua es del Chícoli le corresponde a la tribu. Hay sumatorios y hay aparatos para medir, eso se mide inmediatamente. O sea, medir cuánto es 250 millones, preguntarle al Estado mexicano, ya le preguntamos nosotros, a Rendón le preguntamos concretamente, oye Rendón, ¿a quién se le ocurrió los 250 millones? Y pues, casi como nosotros nos supieron explicar puntualmente, pues, porque cuando... Sí, o sea, lo que queremos decir es que cuando se hace el decreto de Ruiz Cortines, o sea, cuando se hace, hay unos trasfondos más fuertes que precisamente se están tratando en derecho internacional, pues, por decir sí, el hecho de que, como dijo ahorita Cornelio, que el decreto de Ruiz Cortines del 55, cuando se crea el 041, se sobreencima sobre el decreto de Cárdenas. El mismo decreto de Cedillo está sobreencimado. O sea, que lleva a determinar la extensión de los 252.000 hectáreas, que lleva a determinar la ampliación de 8.500 hectáreas cuando sirvió el territorio siempre de la tribu, ha servido de amortiguamiento para luchas sociales o territoriales por ejidos y comunidades. ¿Quién puede decir que es otra línea de investigación que la estamos trabajando? Que lo de San Ignacio y Romualdo también fue creado para formalizar una expropiación de gran franja de terreno de la tribu yaqui. Hay elementos y hay fundamentos. Entonces, decir así como dice el profesor maestro, lo cuantitativamente que se está llevando de agua, hablando dentro del derecho positivo, como dijo el ingeniero Luna, se puede expresar en números y se puede fundamentar, y eso ya está en la Corte Interamericana, de lo que se está llevando, del agua que se están llevando para allá, ¿sí? Del agua que nos corresponde. Por decir así, se le preguntó a la Corte Interamericana y se le preguntó a la CNA, dicen, oye, los que manosean, como decimos nosotros, el discurso interno de la tribu yaqui, con todo el respeto, dicen, nos corresponde el 50% de las aguas que están en la presa de la Angostura. Pero si vemos ahí, en la Corte Interamericana nosotros estamos pidiendo que se le agregue un concepto que se llama de momento a momento, ¿sí? Porque Cárdenas no te dice que 50% si en la mañana, si en la tarde o pasado mañana o el domingo, o cuando el trigo, cuando el algodón. Pues, por ejemplo, ahorita ya llevamos 2 horas hablando y de los 100 metros cúbicos por segundo que se brincaron la cortina, 50 ya no nos vamos a ver nosotros. ¿Sí? Porque simplemente hay que verlo eso de momento a momento. Por eso es la exposición científica que hace el ingeniero Luna. Nosotros estamos partiendo del concepto, si lo queremos ver puntual, queremos el agua
de acuerdo a la interpretación del decreto Cárdenas de los 17.000 kilómetros cuadrados de la subcuenca de la presa de la Angostura, en las cuales de cada 2 gotas que caigan, una le corresponde a la tribu Yaqui, interpretando puntualmente el decreto Cárdenas. Si lo queremos ver nosotros puntualmente, pues, porque así como presentó Cornelio a lo de Cárdenas, ya conocía el sistema de precios, pues. No vamos a decir que Cárdenas era romántico o antirromántico. Cárdenas fue un coronel que anduvo correteando los lloremes también, eso lo sabemos nosotros perfectamente. Y cuando va a delimitar el territorio y el agua, él ya conocía el sistema de presas que seguía, ¿sí? Así como nosotros ahorita, nosotros estamos ocupados por el acueducto de Independencia, pero cuando sabemos que viene el gasoducto enseguida, entonces ya no va a ser el acueducto, va a ser el gasoducto, y luego lo que sigue, o sea, hay que estar viendo. La empresa Piperline sabe perfectamente cómo le obstruimos el gasoducto, el proyecto que tenía, pues claro está, eso no lo sabe. A nosotros la preocupación fundamental es que en el discurso del gobierno mexicano no se toca con el pétalo de una rosa la petición que se tiene, ni se hace referencia, solamente empieza a contar del día de ayer, empieza a contar de la consulta y del 8 de mayo, pero hoy sí lo demás, ¿sí? O sea, todo eso lo podemos sumar y restar. Por eso nosotros, si aquí están los agricultores de Ciudad Obregón, ¿sí? Aquí está el Estado de Sonora, aquí están las autoridades de la tribu Yaqui, aquí está la Corte Interamericana, y vamos a decir, oye, de ver de cuánto nos toca el agua. Vamos a sumar, se puede sumar y restar, y eso se puede interpretar. Y entonces, ¿dónde te vas a formar? Si tú estás bloqueando, ¿te vas a ir con los del Movimiento Ciudadano o te vas a venir con las autoridades? Bueno, con nosotros, bueno, pero vente a la cola. Vamos a interpretar exactamente como decimos nosotros, pues. O sea, son estrategias que se están siguiendo, pues. Eso, o sea, que se pueden sumar y restar, y está escrito ese maestro Leopoldo. O sea, es documento público, se puede cuantificar. Ahora cuando dice en 3 puntos, como dice Cornelio, en el derecho internacional no es una ocurrencia, igual que el acueducto no es una ocurrencia en el acueducto Yaqui-Guaymas. El derecho internacional, para el que conocemos, estudia el pueblos indios, es un proceso que data desde que llegaron los españoles, ¿sí? De la Constitución del 57, de la independencia que acaba de pasar, que es la ley de reforma, y una serie de cuestiones que cuando los yaquis se unieron en Tacubaya con Madero en 1913, cuando salieron con Obregón y que el pueblo agarró pedradas, que el 27, hay una serie de planteamientos que precisamente el ir al derecho internacional es un logro no de la tribu Yaqui ni ocurrencia de la tribu Yaqui porque está sufriendo, sino es una conquista de todos los pueblos indios a nivel internacional y es una estrategia, fíjate, de alianza para los que conocemos, que algunos vamos a conocer, que fue obra del CITRAJOR, del Sindicato de Trabajadores de la Jornada, que fue el que empujó y se llevó el acuerdo 169 de la OIT. Y cuando se hacen los planteamientos y posteriormente el Senado los aprueba, hay una serie de planteamientos, hay historias pues con eso. Hasta en septiembre del 2007 las Naciones Unidas también le da categoría, pues, o sea, y te da los elementos. Y entonces nosotros, ¿qué decimos? Estamos volteando y para ningún lado hay un manual o un protocolo, ¿sí? Para decir como hace poco lo que hicieron, no sé, ya ves que anunciaron aquí hablando directamente de los del bloqueo, dijeron vamos a ir a la Corte Interamericana, vamos a poner una denuncia, ¿sí? Sí lo hicieron y sí la escribieron, pero no es un manual de procedimiento, no es un formato, se lo dieron inmediatamente para atrás, pues. O sea, ¿por qué? Porque no hay, no es de ocurrencias, sino es de consistencias. Bueno, nosotros se tuvo que recurrir incluso a las cuestiones de la contaminación, del arsénico, ¿sí? Para tocarle la fibra por el corazón, alguna cosa. Pues. O sea, tuvimos que ir más allá sobre, se me olvidan ahorita el nombre de los expertos, pero teníamos que ir en esos planteamientos. Entonces yo creo que aquí, por eso la oportunidad de estar ahorita con ustedes platicando. Una preguntita nada
determinación directa de alguien sobre el río. Yo no sé. Mire, lo que pasa es esto, nuevamente acudo a la exposición. El agua de la cuenca, se empezó a desviar desde los tiempos en que se dan las concesiones en la Sonora y Sinaloa y Riacho, posteriormente a la constructora Richards, mucho antes de 1900. Y se hacía precariamente con San Juan. Usted me imagino que conoce algo sobre cómo se crea el Valle del Yaqui. ¿Quiénes son los que promueven y cómo promueven el Valle del Yaqui? ¿Cómo surge? Y cómo la política que se dirige hacia la tribu para que pueda proceder la colonización del Valle del Yaqui. Ahí ya estamos hablando que las aguas de la cuenca ya las estaban utilizando sin la anuencia de la tribu, el mismo estado que concesionó el negocio laboral de tierras y aguas. Pues. Eso es una cuestión histórica. Si pudo notar en las estadísticas, desde 1953 apenas se percibe cómo el actual distrito de riego de la tribu empieza a tener apenas uso de agua. Empezó con 5.000 hectáreas, 6.000 hectáreas, cuando el Valle del Yaqui ya estaba muy crecido. Entonces, si lo puede ver, pues ya el agua de río, la mayor parte se estaba desviando. En la década de los 30 ya existía el plano, proyecto de los embalses del agua de la cuenca. Las presas que ya conocemos ya sabían de dónde se iban a hacer. Entonces Cárdenas, cuando realiza el documento de decreto para que es de carácter de régimen agrario, se da la negociación, por supuesto, se da una negociación en la cual se restituye tierra, pero el agua no se restituye, únicamente se le abre ahí un punto que habla concretamente de una X cantidad de agua, que es la que estamos hablando. El derecho de la tribu es sobre la mitad de las aguas de la presa de Langostura. Eso es lo que dice el decreto, independientemente del aprovechamiento de las aguas broncanas controladas. En aquel entonces no existía la presa de Noviembre, tampoco el Oriachi. Entonces esas aguas se fueron utilizando en el Valle del Yaqui. Y la tribu desde mucho antes ya usaba las aguas de la Angostura. ¿Quién tiene el agua de la tribu? Técnicamente se platicó también aquí ahorita en las estadísticas. A la tribu le dicen que le entregan 250 millones de metros cúbicos, lo cual tampoco es cierto, pues la tribu físicamente siembra 17.000 hectáreas anualmente. Hay un déficit ahí de 7.000, 8.000 metros cúbicos anuales, que lógicamente lo están usando en el Valle del Yaqui, ¿para qué nos hacemos? No cabe tanta agua. Entonces, por un lado, en síntesis, la mayor parte del agua de la cuenca se usa en el Valle del Yaqui. Y el derechito chiquito, ese de los 250 millones, de todos modos no se entrega completo en la tribu y lo siguen usando en el Valle del Yaqui. Si en el 97 se expropió territorio en la tribu, se podría decir que también con el acueducto se expropió agua de la cuenca. Punto. Esa es la posición de la tribu. La tribu siempre va a perder y reclamar su agua. Por eso, en la propuesta de la tribu es: a mí me va a darle un Wilson que te lleves el agua de aquellos, pero a mí me la entrega completa. Y mi posición es que por lo pronto me abras 15.000 hectáreas de tierra laborable, porque tiene mucha tierra laborable la tribu. Entonces, desde el punto de vista legal, el decreto de Ruiz Cortines en 1955
trató de consumar el despojo de agua que se da anteriormente en el 1940 con Tequitecatl. Yo no sé de qué manera lo puedo explicar, pero le estoy diciendo cómo ha sido la historia del despojo del agua de la tribu, la historia del despojo del territorio de la tribu. ¿Quién la tiene? La tienen concretamente en el Valle Agrícola. No, bueno, a mí me queda muy claro, estuve desde el inicio de la exposición, o sea, me queda muy claro que este es un movimiento social distinto, viene y rompe, digamos, con los esquemas que tenemos de que, o sea, los movimientos son solamente no sé, expresiones de luchas y de discursos, ¿no? O sea, a mí me queda muy claro que ustedes están luchando en el marco legal, pues, o sea, están tratando de conseguir un objetivo y se están, o sea, están tomando en cuenta y aprovechando todos esos espacios que les da las leyes, ¿no? Ya hablaron ustedes de todas las instancias. De manera que, no, yo no tengo ninguna pregunta, solamente quería felicitarlos y agradecerles que hayan estado aquí. Pues ahí vamos a estar nosotros, si alguien procura información sobre lo que se ha platicado.